Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Revendrana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de entrevistar a la doctora Asunción Tejedor, quien es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España. Doctora, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar con usted. Doctora, ¿qué sería la alienación parental? Pues la alienación parental es un proceso en el cual los hijos menores de un matrimonio se ven involucrados tras la separación de los padres, posicionándose a favor de uno y en contra del otro, provocando un rechazo hacia uno de los progenitores, lo cual tiene unas consecuencias nefastas para el desarrollo afectivo y emocional de los niños. Doctora, ¿y cómo se diagnostica este tipo de síndrome? Pues en principio se hacen las valoraciones cuando son requeridas a través del juzgado o a veces incluso lo que nosotros llamamos periciales de parte, porque son solicitadas o por los progenitores o por los abogados, en el cual pues nos piden que hagamos una valoración de cómo es la situación de esta familia, en la cual se está viendo alguno de los progenitores privado de relación con los hijos, y entonces, bueno, muchas veces ya vienen con la problemática, otras veces lo descubrimos a la hora de hacer la valoración. Pues lo que solemos observar es que hay un progenitor que a lo mejor no ve ningún tipo de capacidad adecuada en el otro progenitor, todas las críticas son negativas, no son capaces de reconocer ningún aspecto positivo en el otro progenitor, ni en el presente ni en el pasado. Y luego con los hijos lo que observamos es que hay una situación de odio, de rechazo, y no encontramos causas que lo justifiquen, porque evidentemente a veces puede haber algún tipo de causa, a lo mejor puede ser leve, pero incluso los niños la exacerban y es mucho más grande, y además se centran en esas causas exagerándolas, y nosotros pues ahí es donde consideramos que verdaderamente no puede justificarse ese rechazo simplemente por lo que los menores están narrando. Y además, en la mayor parte de las ocasiones, por resumir un poco, lo que se ve es que hay una implicación o una influencia, vamos a decir, de adultos detrás de los niños, porque utilizan un lenguaje que no conocen, porque lo repiten como loros, una serie de circunstancias con respecto al progenitor al que odian, recuerdan cosas incluso de antes de haber nacido negativas de ese progenitor, no ven nada positivo, incluso cuando han tenido vivencias y convivencia durante mucho tiempo, no reconocen ningún momento en el que lo hayan podido pasar bien. Para ellos es que siempre ha sido negativo, cuando luego se puede demostrar que verdaderamente esa relación no ha sido así. Todo esto nos hace ponernos en guardia y entonces, pues bueno, iniciamos la investigación viendo cuáles son los factores que tiene ese progenitor alejado, cuáles son los comportamientos que presenta también y el progenitor que puede estar detrás de la influencia de los niños, y también, pues también cómo lo viven los niños y qué consecuencias tiene, si verdaderamente hablan por sí mismos o si hay una manipulación. Pues qué lamentable. ¿Y tiene algún tratamiento? Porque es un fenómeno muy complicado que afecta definitivamente a los niños. ¿Tiene algún tratamiento, doctora? Pues últimamente, en los últimos años, en realidad, después de haber trabajado mucho con lo que es la evaluación y el diagnóstico de la alienación parental, nos hemos centrado en buscar precisamente soluciones, porque veíamos que había programas, a veces incluso derivados del ámbito judicial, en el que se centraban los tratamientos en los niños y en el progenitor alejado, olvidándose a veces de otros protagonistas, como puede ser el progenitor que está manipulando, y a veces también los abuelos u otras personas, nuevas parejas, que de alguna manera influyen en estos procesos de alienación. Con lo cual vimos que estos programas no cubrían en realidad, y los profesionales que solían estar trabajando no estaban tampoco preparados para estos tratamientos, que en realidad están muy relacionados con el ámbito forense. No es un tratamiento terapéutico en sí de consulta, sino que es
es un tratamiento, se puede decir casi unido al aspecto judicial, con lo cual muchas de las características de lo que es la intervención cambian. De ahí la importancia de que los profesionales que trabajen en estos aspectos consideramos que tenían que estar formados en estos procesos de alienación para hacer una buena valoración, pero al mismo tiempo también tienen que saber cómo intervenir. Entonces, bueno, hemos desarrollado programas, hay algunos que se han centrado en el trabajo, por ejemplo, de la práctica de crianza, es decir, cómo eran las características de crianza de los progenitores, otro en aspectos a lo mejor de normativa, otro en lo que es a lo mejor la educación y demás, pero no veíamos que hubiera programas que trataran precisamente todo el entorno familiar, incluyendo los niños, ambos progenitores y la familia extensa, que de una u otra manera se ven también implicados y afectados por el proceso de alienación. Por lo tanto, consideramos que en estos procesos de intervención tienen también que participar. Entonces, hemos desarrollado un programa, es muy novedoso, pero lo estamos llevando a la práctica. En muchos sitios están teniendo éxito, si bien es verdad que en muchos procesos de alienación parental, que está el problema muy exacerbado, a veces nos encontramos con dificultades muy grandes. En algunos aspectos incluso leves, vamos a decir, o de inicios de la alienación, trabajamos también un poquito con lo que es la mediación familiar, porque uno de los aspectos fundamentales es que hay que restablecer la comunicación. Es verdad que en los procesos de alienación y las terapias de las que se hablaba antes, se trataba muchas veces de decir, bueno, pues un cambio de custodia y que los niños vivan con el progenitor que no les está manipulando, pero en verdad los niños también van a quedar privados de una relación que en ese momento puede ser nociva, pero que hay que ayudarle a que esa relación sea buena, porque si no volvemos a dejar a los niños cojos de una relación. Y entonces por eso nos parece fundamental establecer una comunicación, intentarlo, al menos. No siempre vamos a tener éxito, y la mediación tiene una serie de parámetros que en procesos graves de alienación parental no nos va a permitir quizás avanzar, pero sí en los inicios. Y luego, siguiendo este programa en el cual todas las partes implicadas van a trabajar y con terapeutas bien preparados, pues estamos consiguiendo que se den algunos acercamientos y bueno, de alguna manera decir que podemos decir que tenemos un éxito, en algunos casos parcial, pero es un éxito si conseguimos que haya un acercamiento, que haya quizás un poco de comunicación, que puedan estar juntos, y entonces de ahí, una vez que se rompe ese vicio, ese ciclo de la alienación, pues podemos intentar abrir y ayudar a todas las partes, porque no solo los niños necesitan ayuda, los papás alienados y los papás alienadores también la necesitan. Doctora, ¿y sí se puede determinar la alienación parental? Sí, claro que se puede determinar la alienación parental. Sabemos que hay un problema con respecto a la polémica, con respecto al nombre. Pero cuando nosotros vamos a instancias judiciales, muchas veces no nos piden que hagamos diagnósticos directos de una enfermedad o de una patología. Lo que nos piden es que describamos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se puede hacer. Entonces, en el caso de la alienación parental, con la polémica que hay con respecto al nombre, primero, si un profesional está capacitado y sabe de qué estamos hablando, va a decir, creo que esto es una alienación parental, y aunque no está reconocido como tal con esas palabras en los libros de diagnóstico, sí que puede perfectamente basarse en una serie de criterios que sí están en los libros de diagnósticos, como el maltrato psicológico infantil, y hacer una descripción de lo que está sucediendo, porque no todo lo que se juzga es algo que está en un libro de diagnósticos, a veces o en un libro de delitos, es decir, hay situaciones como robos de una manera o de otra, o atentados contra las personas, que no tienen por qué estar recogidos así y con esas palabras. Lo que importa es el hecho y lo que está sucediendo. Por lo tanto, lo importante es que el que está haciendo la evaluación y el que luego va a ir al foro o al juzgado a declarar, sea capaz de describir cuál es la problemática. Incluso, aunque digas que los niños hay veces que no hablan,
pero el no hablar también, o el negarse a hablar cuando va a hacer un proceso de evaluación, a nosotros también nos da una serie de informaciones. Entonces, yo creo que hay que saber describirlo, hay que llevarlo allí y decir, esto es lo que está pasando y tenemos que buscar verdaderamente una solución. Y bueno, generalmente, cuando, por ejemplo, en mi caso particular, es en lo que puedo hablar, cuando digo que es alienación parental o lo describo directamente sin decir alienación parental, no he tenido hasta ahora problemas. Sí que hay veces que intentan pues bueno, decir que eso no existe y entonces tienes que decir, disculpe, puede ser que no exista el nombre, pero sí existe el caso. Doctora, ¿y cómo está actualmente en España el tema de la alienación parental? Porque sabemos que es un problema mundial, ¿verdad? Bueno, México como que apenas empezamos ahora en 2014 con la reforma al Código Civil, pero platíquenos, ¿qué pasa en España ahorita? Pues el reconocimiento en España de la alienación parental, pues como en todos los problemas que hay unas partes que lo reconocen y otras partes que no. Es decir, los alienados, los que lo sufren y todos los que están relacionados y muchos profesionales que estamos trabajando este tema, sabemos que es un problema que existe y que necesita mucha atención. Por el otro lado tenemos los progenitores alienadores y todas las personas que lo soportan, que consideran que eso no existe porque no quieren, claro, sobre todo no quieren que eso exista porque es una cuestión de poder también. A la hora de tratar, pues bueno, la mayor parte, y hay manifiestos tanto de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica como de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia de España, en la cual hemos hecho manifiestos reconociendo la existencia de la alienación parental. Nosotros somos los profesionales que podemos hablar de si hay alienación parental o no, porque somos los que trabajamos en ello. De nada sirve que venga una persona que es un problema particular y que no es verdaderamente un experto y diga que esto no existe, porque simplemente está de parte, o vamos a hablar, si hablamos de políticos que se quieren acercar a una u otra parte, entonces estamos hablando de que no son profesionales. Y yo creo que aquí este es un problema muy grave y que necesita una atención, y una atención seria. Por lo tanto, sí, es verdad, los juzgados de familia, la mayor parte de los jueces de familia, conocen el tema y lo tratan y ponen medidas. Hay veces que te encuentras con otros jueces, imagino que pasa como en todos sitios. Unos lo conocen y otros no lo quieren conocer. En cuestión de leyes, yo creo que al fin y al cabo puede estar claro. Ninguna ley va a decir que permite el maltrato psicológico infantil, y eso ahora está diagnosticado. Y si esto se trata como un tipo de maltrato a los niños, por lo tanto no necesitamos más. Te quiero decir, el juzgado tiene que hacer algo y tiene que tomar medidas. Que se cumplan o no se cumpla es otra opción. Una ley específica de alienación parental, con esas palabras no tenemos. Sin embargo, sí que estoy viendo que aquí en México se está legislando en muchos estados y están tomando medidas mucho más fuertes, lo cual es algo digno de mirar y de que espero que verdaderamente la parte de justicia que tiene que tomar medidas sean capaces de dar esos pasos. Pero, como en todo, sé que hay muchos impedimentos. Yo no soy jurista, por lo tanto no puedo hablar de leyes y de cómo se pueden llevar a cabo, pero también imagino que hay otros aspectos que ponen impedimentos a que las leyes puedan seguir hacia adelante si consideran que eso va en contra de ciertos intereses. Yo pertenezco también a un grupo de estudio de la alienación parental internacional. Hay profesionales, profesores de universidad, expertos, psicólogos forenses, y sobre todo psiquiatras también. O sea, son todos profesionales, no estamos hablando que sean de la rama de padres afectados, sino que son profesionales. Incluso profesionales del derecho, que también en cierta medida están relacionados porque son defensores o acusadores de los temas de alienación parental. Y este grupo internacional estamos trabajando mucho para aunar criterios, darnos apoyo, realizar investigaciones, estudios y
porque dicen que es algo que no es científico. Es decir, ¿y a qué le llama usted científico? ¿Qué necesita? Estudios. Hay muchos estudios. Lo que pasa que el que no quiere dice, estos estudios no me gustan, entonces los aparto y no los considero científicos. Pero sí que hay, y verdaderamente hay muchas personas y hay miembros de más de 30 países a nivel internacional que participan en esos grupos, y creo que son grupos que vamos a seguir creciendo y que vamos a seguir divulgando lo que estamos trabajando y aportando soluciones, que en realidad es lo que necesitamos solucionar. Doctora, entonces, en su opinión, ¿la alienación parental es una forma de maltrato infantil? Yo sí considero que la alienación parental es una forma de maltrato infantil. Así lo digo siempre en los foros en los que participo, y además en el primer libro que escribí sobre el síndrome de alienación parental, punto una forma de maltrato. Y yo creo que es así como hay que verlo, porque el utilizar a los niños para apartarlos, para que rompan ese vínculo con un progenitor, es una forma de maltratarlos. No les permiten desarrollarse naturalmente con cada uno de los progenitores, con lo bueno y lo malo que tenga cada uno de ellos, porque no podemos buscar la perfección, y como no hay nadie perfecto, tampoco los progenitores alienadores, aunque ellos se consideren perfectos, no lo son, y tienen también sus puntos negativos. Entonces, los niños necesitan de lo positivo y negativo de cada uno de ellos, y todo lo que se les impida relacionarse con esos progenitores, con la familia extensa, todo lo que sea utilizarlos para hacer daño a otras personas, es una forma de maltrato infantil, y así ahora mismo está recogido. Pues le agradecemos mucho su intervención, y verdaderamente es muy valiosa para nosotros, y le invitamos a que venga más seguido a México a platicarnos de estos temas. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, y encantada de venir cuando ustedes lo deseen. Gracias. Gracias.